estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. Y hoy contamos con la presencia de Carlos María Romero Sosa, bueno, y Carlos Pensa. Carlos María Romero Sosa, Marta, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a trabajar un poquito, tenemos un programa interesante. Sí, ya lo creo. Bueno, hoy vamos a tener historia. Nada menos. Sí, nada menos. Yo traje una novedad graciosa, Marta. A veces me ocupo de comentar a los oyentes cómo nuestros patriotas legisladores ocupan el tiempo de una manera razonable y que la gente admira. Productivo. Leyendo la legislación encontré que se ha mandado una ley nacional. Fíjense que cuando hablamos de una ley nacional hablamos de todo un parlamento trabajando, comisiones de trabajo, hablamos de personal, computadoras, máquinas de escribir, luces, celulares, que pagan los contribuyentes. Entre otras leyes, lo que decidieron los señores legisladores, preocupados por el prestigio del país, decretar que Santiago del Estero sea capital nacional de la chacarera. Bueno. Esta designación de Santiago del Estero como capital nacional de la chacarera es importantísima para el país. Claro, afortunadamente no hay grandes problemas, entonces se puede hacer este tipo de cosas. Hay otras leyes más. No hay cosas más urgentes. No hay cosas más urgentes. Estamos, por suerte, en una cuestión de una marcha normal, el país no tiene dificultades. Pero hay otras leyes más, que no las traje porque ya me daba un poquito de fatiga para estar a los oyentes con informándoles estos heroísmos de los legisladores. Otra ley determinando algo así como el día o adhesión al día del Alzheimer. Todo esto, todo este tipo de medidas y otras medidas más también sobre medicina podrían ser manejadas, por ejemplo, el tema del Alzheimer o otra medicina, por el ministerio respectivo. Podría el ministerio hacer todo lo que haga falta para difundir lo que convenga, pero hacer una ley específica, ley nacional, con todo el esfuerzo que significa del Parlamento, con todo el mecanismo, con el costoso mecanismo que tenemos, bueno, me llama la atención y no sé bien cómo considerarlo. Realmente me llama la atención semejante esfuerzo para que sepamos que Santiago del Estero es la capital nacional de la chacarera. No hacía falta. Pero bueno. Usted es pesimista. Bueno, yo tengo algunas efemérides, como siempre. Bueno, esta vez referida un poco a la historia. Hoy es el día de la historia. Bueno, un día como hoy, 20 de febrero de 1813, en la batalla de Salta, las tropas patriotas al mando del general Manuel Belgrano vencen a las realistas, mandadas por Pío Tristano. Y vamos a recordar que Belgrano, cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, fue el cuarto hijo de 13 hermanos. Su madre, Josefa González Caseros, era criolla y su padre, Domingo Belgrano y Peri, un comerciante italiano emigrado a Cádiz y luego a América, estableciéndose en Buenos Aires en 1751. Y en 1919, también un 20 de febrero, muere en su quinta de Caseros, provincia de Buenos Aires, el comediógrafo Martín Coronado, autor de obras como La Piedra del Escándalo, La Chacra de Don Lorenzo y El Sargento Palma. Bueno, una sala del Teatro San Martín tiene el nombre de... Muy bien, adecuado. Sí, de Martín Coronado. Y en 2007, se instituye el Día Mundial de la Justicia Social. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social, en el 2007, ¿no? La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Bueno, excelentes y las teorías. palabras, pero... Excelentes teorías. Bueno, si no tenemos algo más, Marta, después tenemos música. vamos a pasar a una música y ya entramos a conversar con nuestro que invitado. vamos a tener, una para nutrida... conversar un poquito de hoy. nutrido programa para hoy. Justo estábamos hablando de Santiago del Estero
Santiago del Estero, Bueno, que justo los dos es temas. capital nacional de la chacarera. No se Hoy tenemos olviden. dos zambas para escuchar. Bueno, la primera es la zamba de Vargas, que apareció en la época de la batalla de Pozo de Vargas. Sucedía el 10 de abril de 1867, en la etapa final del periodo conocido como de las guerras civiles argentinas. Se trató de un hecho importante porque definió la derrota de Felipe Varela, caudillo catamarqueño riojano que lideró el último gran levantamiento federal contra el centralismo de la provincia de Buenos Aires. Fue también una de las batallas más sangrientas de la historia argentina, con un saldo de 1.400 muertos. Bueno, ahora vamos a escuchar interpretada por Atahualpa Yupanqui. Olvidarte me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que ha apagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar, llorar. Que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, calma, sin ella no vivo. Voy a ocultarme a una selva solo a llorar. Pueda ser que en mi despierto tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi despierto tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena al cielo azul miré, miré, contemplando las estrellas a la más bella le pregunté si era la que alumbraba mi amor, mi amor. Al Dios piadoso resignación, para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Bueno, en realidad el tema que pasó recién es la López Pereira. Después, bueno, vamos a pasar a la zamba de Vargas, pero bueno, vamos a explicar un poquito también la historia de este tema. Es una zamba popularmente considerada como el himno de Salta. Es una de las zambas más antiguas de las que se tenga registro musical. Su música fue compuesta en 1901 por el músico salteño Artidorio Creseri. Artidorio Creseri había sido sometido a juicio por el asesinato de su amante, pero fue absuelto con el argumento de que el autor se encontraba en estado de emoción violenta al hacerlo. En agradecimiento, el músico dedicó esta canción al juez que lo absolvió, el salteño Carlos López Pereira. Y bueno, cantaban los fronterizos. Eso quería resaltar. ¿Algo más, Marta, bueno, de su labor importante? No, pero les recordamos que pueden entrar a nuestro blog si quieren escuchar, ver programas anteriores, que hay más de 80 ya.
Y el blog es zprina-medio, cpensa-medio radio.blogspot.com.ar, o bien pueden googlear Zulma Prina Radio o Carlos Pensa Radio, que va a ser más sencillo. Sí, está el blog completo con todos los programas, con los videos respectivos, por lo cual prácticamente estamos ahora más en el aire día y noche porque se puede ver en cualquier momento. Así es. Y bueno, si quieren llamar a la radio aquí, es el 4372-2841 y el 4372-3061. Bien, hoy tenemos... Vamos a conversar con nuestro invitado, que nos va a decir muchas cosas interesantes. Se trata del doctor Juan José Cresto, de la Academia Argentina de Historia. Bienvenido. Gracias por haber Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a resumir, porque su currículum es bastante extenso, importante. Vamos a destacar algunas cosas. Y estoy vivo y... Perfecto. Marta, Bueno, yo es desde argentino. el conozco al doctor Cresto, siempre lo vi haciendo algo. Por lo cual el currículum, si es extenso, aún es pequeño. No, pero acá dice breve información curricular. Yo no quiero pensar cuál es el currículum completo. El doctor Cresto es muy laborioso, Claro. Sí. sabemos todo lo que ha hecho. Solamente la labor que hizo en el Museo Histórico Nacional, digno heredero de Carranza, de los fundadores. Bueno, Y- un solo detalle. No, bueno, es argentino, profesor y doctor en Historia en Buenos Aires y Madrid, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas y otras, ex asesor general del Ministerio de Educación y ex director del Museo Histórico Nacional, como decía Romero Sosa recién. Presidente de la Academia Argentina de la Historia, recibió el premio ADEPA, Asociación de Empresas Periodísticas de la República Argentina. Fue nominado con el máximo galardón de historiador de Buenos Aires. Bueno, distinguido por argentores, también por autores de obras de teatro, por su trayectoria cultural. Recibió también el diploma de honor del Consejo de Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales. Fue distinguido por el Bristol University. Fue elegido historiador de Buenos Aires por la Honorable Cámara de Diputados, miembro honorario del Instituto Nacional Sanmartiniano de Perú. Bueno, sí, es increíble todo. Integra la Sociedad Argentina de Escritores, fue miembro de su comisión directiva, representante de la Universidad de Buenos Aires ante la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, invitado oficial del gobierno de los Estados Unidos. Es autor de alrededor de un centenar de trabajos entre libros y monografías. Bueno, fue condecorado por diversas naciones, Honduras con la Orden Nacional del General Morazán en grado de comendador, Francia con la Orden del Mérito, Perú con la Orden El Sol en grado de comendador. Preside la Academia Argentina de la Historia, el Instituto Cultural Argentino Peruano, la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás, miembro de número del Instituto de Historia Militar de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa e integrante de la Comisión Directiva de aproximadamente una decena de instituciones culturales. Bueno. Doctor Cresto, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Bueno, estaba pensando el tema de la historia. Sí. Así atrevidamente se me ocurrió la pregunta que mucha gente a veces me hace cuando mandan mails preguntando cosas y seguramente pueden decirme esto. ¿Para qué sirve la historia? Y no es una pregunta irónica. Estaba pensando, doctor Cresto, en esta época vertiginosa donde la persona vive en general con la urgencia del presente y el mañana, sin duda, yo no creo que sea cierto esto, hay gente que lo piensa. Sin duda mucha gente se habrá alejado del tema histórico porque ir para atrás 1000 años, 2000, 3000 años, cosa que a mí me gusta muchísimo y soy un incansable lector de temas históricos, pero en general mis amigos y conocidos no están en ese planteo, están con la urgencia de lo inmediato. ¿Qué ocurre? La historia es para cierta cantidad de gente más preparada, más sensible, se puede masificar, como intentan algunos historiadores. ¿Qué opina usted? La historia constituye el pasado del hombre individualmente y colectivamente. La historia significa la presencia actual, porque sin historia no hay acontecimientos presentes. El hombre es el pasado y es el futuro. El presente es rápido, casi invisible, inmediato.
Vamos de atrás hacia el futuro. Olvidar el pasado significa imposibilitar el futuro. Está claro. Sin pasado no hay presente ni futuro. Todos nosotros somos históricos. Toda persona es histórica. Todo objeto es histórico. Todo animal es histórico. Los animales le enseñan a los recién nacidos, a las crías, cómo se come, cómo se vive. Le enseña algo que sabe, le enseña algo de su propia historia. A medida que retrocedemos, es más difícil ver qué hace una hormiga con respecto al hormiguero, qué hace un microorganismo, es más complejo, ¿verdad? Pero todo ser vivo tiene un pasado, aunque sea mínimo, y tiene un futuro. El hombre, por ser más completo, por tener un cerebro donde permite concebir el mundo, el presente, el pasado y el futuro, por ser el hombre el animal más completo, tiene por lo tanto un estudio de ese pasado, a diferencia. Usted me dirá, bueno, un cuadrúpedo importante, el caballo no tiene pasado, el caballo sabe dónde ir a comer, el caballo conoce el trayecto que tiene que hacer, el caballo es muy importante. soporta Da vuelta a la creencia. claro, sabe perfectamente bien. La vaca sabe dónde ir, tiene una gran ternura para con su ternero. Los mamíferos, que es la escala superior de los animales, todos los mamíferos, tenemos un pasado. Ahora el hombre se diferencia, porque el hombre tiene un cerebro con millones de células nerviosas, neuronas, mucho más que cualquier otro, que le permite recordar, concebir, imaginar y decir. Esto no pasa con lo demás. La palabra tiene un gran valor. La memoria tiene un gran valor. La memoria es bastante común, la palabra no. La palabra es nuestra. Los animales superiores, los mamíferos, pueden expresarse de alguna manera, ¿no? Pero ninguno puede hacer una poesía. Solo el hombre puede expresar cosas. Yo puedo describir un amanecer, puedo conmoverme con el amanecer. Un caballo, una vaca, un cerdo pueden ver el amanecer. No sé si se interesa eso, puede que sí, no lo sé, pero no pueden expresarlo. El sentimiento humano es, por supuesto, complejo y profundo. Así es. Bien, una de las maneras de expresar ese pasado es decirlo, y otra de las maneras es escribirlo. Eso hacen ustedes. Sí. Todavía que yo aprecio muchísimo, destaco. Pasar la vida estudiando historia, escribiendo historia, enseñando historia en la Universidad de Buenos Aires. Hasta que un día me dijeron, doctor, usted está jubilado. Bueno, entonces me fui. Me fui por las buenas. Carlos María, ¿tiene alguna pregunta? No, yo estoy pensando lo que dice acá el profesor Cresto, y recuerdo aquello de Croce, ¿no? Toda historia es contemporánea, ¿no? Toda historia es contemporánea. Yo le quiero hacer una pregunta un poco más, no tanto de teoría de la historia, sino algo que él ha estudiado mucho, el doctor Cresto, que es precisamente lo referido a la historia de las Malvinas, ¿no es cierto? Yo siempre pienso que nosotros hablamos de derechos presuntos o reales, derechos que tenemos sobre las islas, en fin, ¿no? Pero no hablamos de un deber que tenemos sobre las Malvinas, ¿no? Que es convertir al país en algo que sea apetecible para que los kelpers quieran ser argentinos, ¿no? Deseable. Sí, deseable, ¿no? Yo me acuerdo de aquello que decía Zhou Enlai, el ministro de Relaciones Exteriores de China, ¿no? Un hombre que algo sabía de política, y decía, no, nosotros no vamos a hacer la guerra a Rusia, porque en los próximos 500 años Siberia será nuestra, ¿no? Y
se desarrollaron y se siguen desarrollando y están en la luna los chinos como para pretender eso. ¿Y usted qué piensa sobre el tema este de las Malvinas, de todo esto que se hace ahora? Se crea una secretaría o subsecretaría en el ámbito de la Cancillería sobre el tema ¿no es cierto? Pero ¿qué podemos hacer nosotros hoy para que realmente los habitantes de allá se interesen por ser argentinos, ¿no es cierto? Bueno, es una interesante pregunta. Perdóneme, se la hizo el canciller de Menem, ¿se acuerda que? ¿Cómo dice? Ditela se hizo esa pregunta, ¿cómo seducimos a los isleños? ¿Cómo seducimos? Esa es muy buena palabra, efectivamente, eso dijo Ditela, claro. Canciller argentino. Sí. El tema Malvinas es complejo. Yo escribí una historia de 2 tomos, los gruesos tomos, sobre lo que pasó en Malvinas, pero no la guerra última, arranca desde el siglo XVI, ¿no? Y Malvinas era en su origen un conjunto de islas, un islario que no interesaba. Con el tiempo ocurrió que Malvinas estaba en una posición geopolítica formidable. Todo barco que iba hacia el estrecho de Magallanes tenía necesariamente que pasar por Malvinas. En lugar de ir por la costa sudamericana, era mucho más cómodo ir a Malvinas. Además son costas atracosas que permiten el abrigo de los barcos. Y Malvinas fue, por lo tanto, una tierra apetecida. En 1833 estaban los españoles. No quiero hacer una historia larga porque... Claro, que pasó por varios años, los holandeses... Además ya está, mi libro está muy completo, dos gruesos tomos explican eso. Pero el tema es muy simple. La gente olvida que eso fue de los españoles. Olvida que después fue de los franceses. También. Muchos años. Después volvió a ser de los españoles. Después fue de los argentinos. Nunca había sido de Inglaterra. Inglaterra en 1833 la ocupa sin derecho alguno y sin decir por qué. ¿No es cierto? Es como si yo un día se me ocurre que en lugar de ir a mi casa voy a la casa del vecino y la tomo y la ocupo. ¿No es cierto? Y abro la puerta de ella con llave, hago una llave, abro la puerta o tiro la puerta abajo. ¿Usted está diciendo que son piratas? No dije. Dije lo que pasó. A lo largo de 1000 y pico de páginas he explicado que las Malvinas han sido ocupadas por Inglaterra sin tener argumentación alguna. Más aún, durante mucho tiempo Inglaterra se negó a explicar el porqué. Hoy mismo tampoco lo hace. ¿Cuántas veces se le ha invitado a Inglaterra a un debate para que diga? Ahora aduce una cosa curiosa, dice. Ahora son nuestras por el tiempo que hace que la tenemos ocupando. El uti possidetis iure. El uti possidetis iure, sí señor, ¿no es cierto? Esto es como si el ladrón entra en la casa, se lleva un objeto y la policía no dice nada por el momento. Después de muchos años dice, mire, hace muchos años que lo tengo y ahora por prescripción esto es mío. ¿No es cierto? Y, pero mire, esto es un acto ilícito. No, es mío. Bueno, esto es igual. No hay razones lógicas, ni razones jurídicas. ¿Qué hay en su lugar? Razones políticas. ¿No es cierto? Y geopolíticas. Sí, geopolíticas, sí, políticas, por supuesto. De tal manera, pues, que Malvinas dejó de ser Argentina. Sin justificación, sin explicación, sin motivo, sin derecho. Repentinamente cambió de dueño y más aún, más grave todavía, porque eso es triste. Sacaron a los pocos habitantes que había. Bueno, pero me dirá, pero no estaban todas ocupadas. No estaban todas ocupadas, había diversos puntos. Hoy tampoco están todas ocupadas. Son territorios muy grandes, con muy poca gente.
de muy escasa productividad natural, ¿no? La Malvinas, una tierra gredosa, sin grandes posibilidades, sin cultivos muy pequeños, ¿no es cierto? Una pequeña... Son 2.000 habitantes más o menos. Más o menos, que calcule que había, en aquella época había 800 a 1.000 habitantes contra los españoles. No, 1.000 había, y ahora después de 2 siglos hay 1.000 más. Vaya la hazaña, ¿no? Pero y además era en aquel entonces de un costo grande para la Argentina, ¿no es cierto? Los funcionarios argentinos cobraban un sueldito, eso producía lana, la lana no alcanzaba a pagar todo esto, y también la pesca de cachalotes y de ballenas que tenían su sede ahí. Y eso fue lo que trajo el problema, porque los norteamericanos primero tomaron eso y... Exactamente, claro. Usted lo dice, ¿no? Primero fueron los norteamericanos que protestaron porque le sacaron un barco norteamericano, ¿no es cierto? Y pareciera, no es del todo seguro, pero es muy probable que eso fuere, que Estados Unidos protestó ante Inglaterra. Inglaterra entonces adujo un derecho que tenía y ocupó el Hilario. Lo ocupó y no lo largó más por la posición geopolítica que tiene. Y en aquel entonces la posición, como digo, posición económica, ¿no? Esto ya factible. Como digo, de ahí salían los cachalotes, salían la caza de focas, la caza de ballenas, y luego modestos agricultores, que ellos no tienen la culpa, con pequeñas estancias de 20 o 30.000 hectáreas cada una, inmensa territorio. La tierra es gredosa, no son 20.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por Dios, que tuviera 20.000 hectáreas acá sería multimillonario. No. Y ahí los animales sin limitaciones, sin alambradas, sin territorio propio, los animales viven, los pocos animales viven del pasto que la naturaleza produce. Las Malvinas tienen un gran poder geopolítico y un gran poder político, ¿no es cierto? Ahora también tiene petróleo, y eso es lo más grave. Entonces, esto es la lápida fundamental, porque Inglaterra no va a entregar eso. Doctor Ernesto, antes de ahora, en Gran Bretaña siempre se discutía, la población, los políticos, de la inconveniencia de tener las Malvinas por el costo que tenía explotar. Ahí está. La aparición del petróleo, ¿cambió esa preocupación de los británicos porque eran muy costosas las Malvinas? Usted lo ha dicho, justamente. Ahora la cosa es diferente, ¿no? El costo administrativo es alto, el costo de viajes es alto, la subsistencia es alta, porque ahí si uno quiere comer una ensalada de lechuga tiene que importarla, ¿no? La importan de Uruguay, sobre todo, y de Brasil. Pero el producido del petróleo enjuga todos estos gastos y deja un alto margen. Ahora, definitivamente, Inglaterra está enrolada en las Islas Malvinas, en Falkland Island, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no? Porque las Malvinas son argentinas, pero no sé si podrán ser argentinas con esta política, la política inglesa. ¿Qué ha hecho Argentina? ¿Qué hemos hecho nosotros? La verdad que poca cosa. En 1833 no hubo una defensa de las islas. Una discusión que yo en el libro la señalo, la discusión la podemos tener acá también frente a los micrófonos, ¿no? Yo digo que esto es blanco, ustedes dicen que es negro, sí, insisto que es blanco, usted insiste que es negro. Bueno, queda como está, claro. Pero Rosa le quiso cambiar por la deuda por la Band Brother. Bueno, eso es otra barbaridad. La deuda, pero una deuda se paga siempre. Argentina la pagó sin necesidad de entregar las islas, ¿no? Rosa hizo un grave error político,
gravísimo error político, Gravísimo. pero no está del todo claro, no se sabe, muchos historiadores dicen que eso no ocurrió, ¿no es cierto? Que fue un proyecto, pero que nunca se produjo, etcétera. Bueno, pues, si eso lo hubiera hecho Rivadavia, lo hubieran fusilado, lo revisionistas. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Perdón, muy interesante lo que usted ha dicho, es interesantísimo. Pero queda flotando, le preguntó Romero Sosa. ¿Qué hacemos con la población que no quiere, que no nos simpatiza? Con todo derecho, además. Con todo derecho, además. Y son ingleses. Claro. Es como si usted en un barrio de Londres dijera que sea en Argentina. Somos ingleses, nacimos acá, bajo el pabellón inglés, hemos jurado fidelidad. O sea, ¿usted considera que ese aspecto es desconsiderable? ¿No tiene importancia? No tiene posibilidad de superarse. Es la cuadratura del círculo, eso. No, acá la única solución es un carácter político internacional. El mundo entero debe comprender que hay ciertas verdades superiores, ciertos derechos inalienables que tienen un pueblo grande o un pueblo pequeño, ¿no? Pero el derecho es el derecho, ¿no? Si pensáramos de manera opuesta, un juez, ¿no es cierto?, a un pobre no le da la razón, aunque tenga la razón no se la da porque es pobre, y se la da al hombre ilustrado, al hombre que tiene dinero. No, esto es así, no. Las Malvinas fueron argentinas, fueron obtenidas por la fuerza, carente de todo derecho, y están ocupadas por una nación ajena a nosotros. Una nación que fue grandemente amiga de la Argentina y con un contrasentido que empaña toda su obra, el tema Malvinas. Inglaterra en el siglo XIX nos dio su tecnología, sus habitantes, sus capitales, sobre todo sus capitales. Argentina entendió a Inglaterra, aprendió a Inglaterra. Muchos argentinos fueron a Londres a estudiar. En fin, había una conciliación de carácter humano y tecnológico. Todo eso queda en el suelo por el hecho de Malvinas. Vamos a pasar por la música, pero después de la música, yo hago una pregunta y Romero Sosa la otra. Siendo que la cercanía de las Malvinas nos da derechos, me preguntan los amigos, ¿y qué pasa con Martín García, que está enfrente de Uruguay? Porque también es Argentina, cuando está junto, pegadito a Uruguay. ¿Después nos cuenta? Bueno, ahora sí vamos a escuchar la samba de Vargas. Ahora sí. Bueno. Por Atahualpa Yupanqui.
Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4372 2841 o al 4372 3061. Bueno, continuamos con nuestro programa, Una mirada en el tiempo, y tenemos como invitado Juan José Cresto, que nos va a contestar la pregunta que quedó pendiente. Sí, ¿qué dicen los uruguayos? Dicen que está más cerca de nosotros la Martín García que las Malvinas de Argentina. Ahora, ¿por qué Martín García es argentina y también son argentinas las Malvinas? ¿Nos puede explicar? Bueno, usted me hace una pregunta difícil, irritativa, compleja, que me cuesta trabajo contestar. Le cuento por qué. La isla Martín García tiene una historia independiente, diferente. Yo estudié en Uruguay, quiero mucho al Uruguay. Soy bachiller uruguayo. Después revalidé acá en la Argentina y ingresé en la universidad en la Argentina y me recibí en la Argentina. Pero pasé muchos años, los años más plásticos de la vida, que es la adolescencia, las pasé en Uruguay. Y tengo amigos uruguayos. Para ellos, Martín García es uruguaya. Pero no hay razones de carácter valedero, de carácter histórico, realmente válido. Lo que tiene es más cercanía con las costas uruguayas, pero nada más. Inmediatez, casi diríamos. Sí, bastante cerca. Inmediatez. Bueno, yo no diría inmediatez, pero bueno, de todos modos es más próxima a la costa uruguaya que a la costa argentina. Es una isla que tradicionalmente fue argentina, ojo, ¿no? Desde la época española, ¿verdad? Con sede en Buenos Aires, con administración en Buenos Aires, no con administración en Montevideo. Ojo. Cuando llegó la Revolución de Mayo, continuó la misma administración, eso es todo, ¿no? No hubo cambios. Ahora, bueno, Uruguay dice, esto es próximo, es nuestro, nosotros la vemos, ¿por qué tiene que haber una tierra uruguaya que sea de Argentina? Se plantean otros problemas también. ¿Cuál es el foso divisor del agua? El foso más profundo que divide las aguas de los ríos, ¿no es cierto? Que siempre no es recto, sino tiene la delineación de la naturaleza. Bueno, en este caso también, las Islas Malvinas, la Isla Martín García, tienen de este lado, de nuestro lado, de la inmediatez, porque el foso profundo está entre la Isla Martín García y la costa uruguaya. También eso. Es decir, se plantean cosas bastante complejas. Ahora, comprendo mucho al lugar, repito, soy bachiller uruguayo, ¿no es cierto? Comprendo mucho, discutí mucho a lo largo de toda mi adolescencia con esto, ¿no? Porque Uruguay dice, pero caramba, la isla está cerca de nosotros, pero el foso, ¿qué foso? La isla está cerca de nosotros, ¿por qué tiene que ser Argentina? Está tapado por el agua el foso. ¿No es cierto? Y como si podría ser peruana, japonesa, y no está acá, ¿no? Y nosotros está a la vista, dicen. Tanto no, pero no está tan a la vista, pero está más próxima de la costa uruguaya, ¿no es cierto? Pero repito, el alto foso está del lado entre la isla y la costa uruguaya, Lo que pasa es que, perdón, pero ese argumento que se tomaba también para las Malvinas, de que está próximo, está en el mar nuestro y demás, creo que es un argumento que no es valedero, porque con ese criterio Inglaterra tendría que pertenecer a Francia. Claro, no es un argumento valedero, y por eso no es valedero ese argumento. Nosotros lo usamos para las Malvinas también, ¿no es cierto? De que porque está en el mar argentino y demás, bueno, a mí me parece que no es un argumento. Claro, yo creo que eso no es un argumento valedero, porque también con ese argumento sí. ¿A qué te referís? Al tema Martín García, si tomamos el argumento del tema ese que vos decís, Martín García, pero lo usábamos también para las Malvinas ese argumento. Ahora, las Malvinas es un pedazo de Patagonia
escindida que supera el nivel del agua, nada más. Pasa que con toda razón, por ejemplo, claro, pertenece a la entre misma la costa, plataforma. Sí. la costa patagónica sí, sí. y las Islas Malvinas hay muy poca profundidad. Y geológicamente es igual. Claro, igual. Pero con ese criterio, con toda razón, Chávez, con toda razón, decía que Aruba y todos esos territorios, Curazao, que están a 30 kilómetros de Venezuela, le corresponde a Venezuela y no le corresponde a los holandeses. No. Lógico es eso. ¿No? Eso. Pero, en fin, esos temas son complejos. ¿no? Pero están presentes y como no está mal tratarlos, Claro. poner un poco de luz y bueno, escuchar todas las versiones. Tenías otra inquietud, Romero Sosa, que nos gustaría que nos plantees sobre la historia. No, bueno, le vamos a hacer otra pregunta al doctor sobre otro tema que él, como polígrafo que es, acabo de decir yo, ha escrito sobre tantos temas, ¿no? Ahora se está hablando mucho, sin saber demasiado, de Frondizi, por ejemplo, ¿no? Y se revaloriza el gobierno de Frondizi y demás, que tiene muchos aspectos para revalorizar. Bueno, usted ha escrito sobre eso, sobre Frondizi. Un libro. Claro, y entonces me interesaría... Un libro de 500 páginas. Claro, porque además hay varios Frondizi, ¿no es cierto? Hay el Frondizi que con Moisés Levenson escribió en su momento la cuestión esa de Avellaneda, ¿no es cierto? Después el Frondizi que fue el presidente, el Frondizi del plan Conintes, el Frondizi que lo tuvo al Sogaray, el Frondizi del autoabastecimiento de petróleo. Hay varios Frondizi, ¿no es cierto? Me interesaría su opinión. El Frondizi fue amigo mío. Sí, sí, sí. Un gran amigo. Yo lo aprecié mucho a Frondizi, lo admiré mucho a Frondizi. Yo era un muchacho joven, la diferencia de edades muy considerable, ¿no es cierto? Frondizi vino a casa muchas veces. Yo admiré en Frondizi muchas cosas. A nivel personal, su formidable inteligencia, una prodigiosa memoria y un deseo de bienestar público, un deseo de hombre de bien, de desear lo mejor para el prójimo. No tenía odios, tuvo ambiciones que lo llevaron al gobierno. Tuvo que romper con Balbín, tuvo que romper una alianza, evidentemente porque Balbín era presidente del Comité Nacional de la UCR y él era el vicepresidente. El candidato a presidente iba a ser Balbín. Debió romper con Balbín para ser él el candidato a presidente. Eso es lo que más se le critica en general. Pero él, como político, fue un gran argentino. La obra de 4 años de él se sintió 20 años después, a lo largo de 20 años. Las medidas que tomó fueron acertadas, vio claro y lejos, era un hombre de una gran inteligencia. Tenía 20 años cuando se recibió de abogado, con una totalidad de materias con sobresaliente, ni una sola con distinguido, todos sobresalientes, ¿no es cierto? Y cuando el presidente Uriburu le quiso entregar el diploma de honor en acto público, lo rechazó. Dijo: yo no voy a recibir de manos impuras lo que gané con pureza, ¿no? Un escándalo, me metieron preso. En lugar de dar el diploma, me metieron preso. Bueno, esto era Frondizi. Pero después fue una gran persona, un gran ser humano además, ¿no? Y fue muy maltratado en su tiempo. Ahora, después de muerto, y ya en los últimos años también lo reconocieron, tardíamente. Es muy triste esto. La Argentina es así, no, la Argentina, desgraciadamente, y así fueron con Urquiza y otro, con Avellaneda. El pobre Avellaneda sufrió toda clase de martirios, hasta que después de muerto, qué gran presidente, qué gran persona, bueno, esto quiero decir, la historia nacional está constituida por todos, por buena gente y por mala gente. Todos hacemos cosas, todos tratamos de hacer lo mejor posible. La vida pública es compleja, dar satisfacción a todos es imposible. Esto es como la mamá o el papá que quiere dar satisfacción a todos los chicos por igual y no lo puede hacer. Evidentemente somos, o la maestra que le quiere dar a los chicos
un premio a todos. No, hay algunos que no merecen premio. Y hay uno que particularmente sí lo merece, ¿no es cierto? Somos todos desiguales, voy a repetirlo. La igualdad es un tema jurídico, pero la verdadera realidad humana es que somos todos, felizmente somos claro. todos desiguales, somos todos diferentes. Claro. Cada ser humano es una humanidad en sí mismo, ¿no es cierto? Y cabe la humanidad en él. Por lo tanto, no se puede hablar de apariencias de ese tipo. Y yo insisto que la historia argentina, constituida por todos, hecha por todos, tiene la calidez de la vida. Cuando digo Argentina parto de 1810, pero la historia argentina es muy anterior. La historia argentina nace con un señor, un soñador absurdo que se llamaba Pedro de Mendoza. Es el primero que viene, que entrega toda su fortuna para comprar un montón de barcos y además en deuda, ¿no es cierto? Y un montón de barcos, porque iba a ir al Cerro de la Plata, iba a llenarse de oro, iba a regalar el oro, iba a volver a España lleno de oro, como habían venido los Pizarro de Perú, ¿no es cierto? Qué maravilla, el oro del Río de la Plata. Le llama plata, miren, Río de la Plata. Argentina no tiene plata, ¿no? La plata en la Argentina es sinónimo de moneda, de riqueza. Tiene mucha plata, tiene mucha moneda, mucho dinero. Es sinónimo de dinero. ¿Por qué no dice tiene mucho cobre? O tiene mucho azufre. No, plata. Bueno, así que la Argentina nace con estas expectativas. El siglo XVI es un siglo del olvido. Argentina está muy lejos de España. Argentina está muy lejos de Europa. Argentina está muy lejos del mundo. El país más lejano, allá al sur. ¿Quién va hasta allí? Nadie. Los barcos, esos pobres barquichuelos que hacían agua todo momento por las juntas de madera, llegar a atravesar el océano. Hasta acá es mucho más fácil llegar a Caracas, llegar a Venezuela, llegar a las islas del Caribe. ¿Cómo? No dar la vuelta. Así que eran muy pocos. Por lo tanto, Argentina no venía nadie. País despoblado. El nuestro es un país enorme. 2.800.000 kilómetros cuadrados. Un país enorme. Es la mitad de Europa. Gigantesco país, cabe en Francia, Inglaterra, España, todos juntos adentro de nosotros. Pero cabe el hombre, el tema es ese, ¿no? ¿Qué hemos hecho con esta tierra? ¿Es un problema de hombres o de calidad de hombres? De calidad de hombres, de calidad de hombres. Claro, yo leí acá en un reportaje que le habían hecho que usted dice, es una nación rica que vive como pobre. Actualmente nos hemos convertido en complacientes y cómodos, costándonos enfrentar las dificultades. Comparto totalmente lo que dice. Lo comparto, es así. Efectivamente. Hay países muy pobres que son ricos. Japón es el mejor ejemplo, ¿no? Claro. Japón es un país pobre, paupérrimo. Sí, y no tiene el alimento la única suficiente. riqueza están los japoneses. Sí. Ellos son los ricos. Los que saben hacer en cosas. La tecnología. En las manos. Pero antes de la tecnología también. En el siglo XIX, Japón pescaba, vendía el pescado, algo le quedaba, compraba cereales, se alimentaba, y empezaron lentamente a copiar. Los japoneses al principio no inventaron nada, copiaban de Europa, es increíble, ¿no? Más aún, mandaban a Europa a jóvenes estudiantes que tenían que volver a los 2 años con novedades para implantarlas. Hacían miles que volvían, miles que iban. Ninguno se quedaba en Europa, tenían que volver. ¿No es cierto? Bueno, porque es un país pobre, lejano, sin recursos, y cuyo mayor capital está en el nivel humano, en la gente. Y eso que han pasado por violencias, ¿no? Claro, en un momento dado quisieron ser dueños de Asia. Con qué entusiasmo veían a China. China es enorme. El territorio de China, claro. 12 millones de kilómetros cuadrados. Claro.
Yo creo que la mejor definición, en fin, porque hay algo dramático en todo esto, ¿no? La mejor definición, una vez yo la escuché en una conferencia acá del doctor Cresto, y hablando de algo que es lamentable, ¿no? La decadencia argentina, las clases políticas, que salvo excepciones, que hay muchas excepciones y ha habido muchas excepciones, pero en realidad no han hecho demasiado por llevarnos al lugar que nos correspondería, ¿no? Y me acuerdo del doctor Cresto, y me acuerdo la frase, dijo: de la nada, en un momento dado, se hizo un país. Y nosotros, en un plural majestático, que en realidad no le corresponde a él, ¿no? Porque realmente él ha hecho mucho por el país, ¿no? Pero dice, y nosotros, de un país, hemos vuelto a ser la nada, ¿no? Yo me acuerdo de esa frase, ¿no? Un detalle que muchas veces se me ocurre interesante aprovecharlo usted. Resulta que en Argentina discutimos el tema de las reelecciones y no reelecciones. Entonces yo veo que cualquier presidente o grupo político, cuando tiene un poco de éxito, ya inventan la continuidad eterna del grupo que esté en el poder. Y por supuesto inventan un líder o una líder, los cuales van a tener que darse con reelecciones eternas, palabras usadas por políticos. En América es muy común que tengamos el hábito de que viene un personaje, tiene un poco de simpatía popular y ya quiere quedarse toda la vida dirigiendo el país. O sea, fíjese, Castro, 50 años, de una democracia socialista pasó a una monarquía, digamos, familiar, ¿no es cierto? Y acá está pasando lo mismo, o se intenta. Hasta ahora parece que va a ocurrir, no va a ocurrir. Cada uno que es exitoso, ¿qué quiere? Quedarse eternamente. Estamos deseando volver a las monarquías europeas que nos precedieron. ¿Hay algo de eso que quedó dando vuelta en el aire? No, está en la naturaleza humana esto. Desgraciadamente está en la naturaleza humana, ¿no? Cuando las instituciones son fuertes y funcionan, el país prospera. Estados Unidos, a nadie se le ha ocurrido después de 4 años quedarse otros 4 años. Puede hacerlo por ley. Otros 4 años ya no lo puede hacer, salvo Roosevelt, porque la ley le permitía. Al morir Roosevelt se estableció que eran una vez y una segunda vez y nada más, ¿no es cierto? Roosevelt quedó 5 periodos, ¿no es cierto? Yo lo recuerdo siendo muchacho, como escuchando a los Estados Unidos, decían, bueno, que ¿por quién va a votar usted? Y por Roosevelt, por Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto? Que era un gran político, un formidable político, que tenía la parálisis infantil, no podía caminar, ¿no es cierto? Un político que andaba con muletas, y sin embargo el pueblo estaba encandilado con él. Ahora llevó al país al éxito, ¿no? Extraordinario. Cuando él sube en 1928, 1933, perdón, el país está sufriendo la calamidad del año 30. Claro, con el New Deal y todo eso. Un horror, claro, sí. Y él llega y bueno, cambia la nación, cambia el espíritu de la nación. Pero cuando murió Roosevelt dijeron, acá nadie puede continuar en el gobierno por más de 2 periodos. Y el Congreso, el Senado y el Congreso sancionó la ley. Y nadie piensa en cambiarla, ni en violarla, ni en suponerse héroe y reemplazarlo. No. ¿Por qué nos pasa al revés a nosotros? Yo no sé. Me acuerdo, perdóname, cuando estuvo Alfonsín, apareció un grupo que decía 100 años de democracia, por supuesto, a la cabeza de Alfonsín. Viene Menem, eterno Menem, reelección. Viene la gente que está ahora, eternos. ¿Por qué nos viene esa enfermedad de querer tener monarcas en vez de presidentes que hagan su trabajo un periodo o 2 y se vayan a su casa? ¿Por qué fracasamos en eso? Yo creo que es la idiosincrasia, ¿no? Creo que un poco la herencia española también. ¿La monarquía entonces? Yo creo por eso, la herencia española, ¿no? Creo que es muy difícil modificar cosas, ¿eh? La Argentina fue grande cuando cumplió con la ley. Dejó de serlo cuando abjuró de la ley. Exactamente. Su última frase nos tiene que quedar como cierre porque me parece excelente. No, y lo curioso es que gente que tuvo un poder enorme en un momento determinado
Urquiza, por ejemplo, no quiso. Roca, que se puede criticar muchísimas cosas de Roca, pero podría haber, y sin embargo, no quiso. Eso vale. Eso hay que reconocer. Se nos fue la hora, Sí. doctor Presto. Muchas gracias, Carlos María. ¿Cuántas Algunas- cosas pendientes nos quedaron? Para ¿no? mí Para ha sido un gusto preguntar. estar con ustedes. Seguiremos algún otro programa porque quedan muchas cosas Sí. abiertas. Habíamos pensado con Carlos María muchas preguntas, pero el tiempo se agotó muy favorablemente. Ya lo creo, muy Marta, interesante. tenemos que ir. Muchas gracias por venir, gracias a nuestros oyentes también y volvemos el jueves, como siempre. Muchas gracias. Hasta el jueves Gracias que a viene. Romero Sosa también que nos acompañó Gracias. hoy. Gracias, doctor. Encantado. Ha sido un gusto para mí. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda